Ruth Piquer, que no ha podido estar presente y estoy yo sustituyéndola, que soy Julio Arce de la Universidad Complutense de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera comunicación va a correr a cargo de Javier Rodríguez Aedo de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya lo hemos probado la presentación, funciona todo perfectamente, así que Javier, pues tienes 15 minutos y luego las preguntas las dejamos y las consideraciones para cuando ya hayan hablado el resto de los compañeros. Adelante, Javier. Listo, muchas gracias. No sé si se oye. Perfectamente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Perdón un momento. Sí. Pablo, no sé si has empezado ya a grabar. Sí, está grabando. Vale, de acuerdo. Pues nada, continuamos. Listo. Entonces, gracias por la presentación. Yo tengo un texto preparado, así que lo voy a leer para facilitar un poco la ponencia. Entonces, durante la Unidad Popular, la canción folclórica asumió un rol de comunicación política. Junto con la experimentación en el sonido, músicos, conjuntos folclóricos y agentes artísticos llevaron a cabo un trabajo de divulgación política e histórica, orientando sus actividades hacia los objetivos comunicacionales trazados por el gobierno de la Unidad Popular en Chile, a través de actividades realizadas fuera de Chile y de eventos internacionales y espectáculos dentro del país. Se buscó promover una imagen positiva del proceso revolucionario chileno, siguiendo las directrices de la denominada Operación Verdad, una medida diplomática de tipo comunicacional que, bajo el objetivo de desmentir rumores, mentiras y tergiversaciones, estimuló el vínculo entre artistas chilenos y extranjeros. Dada la ausencia de una política cultural clara de parte de la Unidad Popular, con el tiempo la Operación Verdad se convirtió en el marco de referencia para una gran parte de la diplomacia cultural chilena. La Operación Verdad tuvo dos orientaciones complementarias, una internacional y otra nacional. En ambos casos, sin embargo, el resultado fue similar: la promoción de redes artísticas, comerciales y políticas que lograron proyectarse a largo plazo. Desde la perspectiva internacional, se confió a los músicos y conjuntos folclóricos de la nueva canción chilena la responsabilidad de narrar y dar visibilidad en el extranjero a los problemas y desafíos de la revolución. De oficio y sin una nominación oficial, la manera en que los músicos se comportaron fuera de Chile se ajustó a la definición de diplomacia cultural propuesta por la historiadora Andulfi, a saber, un trabajo de difusión artística que, en articulación con la política exterior del Estado, intentaba defender objetivos explícitamente nacionales y modificar la representación que el extranjero puede tener de sus orientaciones. Así, en cada instancia internacional, los músicos chilenos no solamente reivindicaron un compromiso con el folclore nacional, sino que también dedicaron un tiempo importante a explicar el proyecto político, los desafíos antiimperialistas y las proyecciones de la Unidad Popular. Esta estrategia de comunicación fue horizontal en el sentido que apuntaba de forma directa hacia las audiencias. Como lo explicaba el conjunto Inti Illimani tras una larga gira, cito: en todas partes debíamos responder a las preguntas del público, ya que era innegable que había un gran interés por Chile y su proceso de cambios. El conjunto Barcoa explicaba algo similar luego de una gira por Europa. Cito: cuando terminábamos de cantar, nos hacían miles de preguntas sobre Chile, la revolución y el gobierno popular. En este sentido, los músicos asumieron cierto rol de portavoces de la revolución, esclareciendo el sentido de los acontecimientos chilenos. Tres tipos de instancias caracterizaban estas experiencias internacionales: giras musicales, convenios comerciales y participación en festivales de orientación internacionalista. En general, los músicos trazaron un plan de circulación musical centrado en dos espacios diferenciados, América Latina y Europa. Por el contrario, los países de África y Asia quedaron fuera de este plan. Respecto de las giras, la más significativa fue la gira mundial de 6 meses realizada por Quilapayún e Isabel Parra, que comprendió la visita de 12 países y cerca de 130 presentaciones musicales en teatros, radio y televisión, en los países que aparecen en la presentación. Como lo declararon en aquella oportunidad, cito: toda nuestra actividad en el extranjero fue política, una especie de operación verdad chiquita. No nos limitamos a cantar, sino que también establecimos vínculos culturales, participamos en foros, entrevistas, películas, donde dimos testimonio de la realidad chilena y nos definimos claramente como militantes de la Unidad Popular. En muchas ocasiones los músicos aprovecharon estas instancias para incentivar la difusión del canto político chileno,
suscribiendo convenios comerciales provisorios con sellos discográficos extranjeros o promoviendo contratos artísticos en favor de otros músicos chilenos. Al respecto, podemos mencionar el rol de Quilapayún en la difusión del sello DICAP chileno en Europa, así como también el rol de Isabel Parra, Víctor Jara y Payo Grondona, quienes, en el marco del Encuentro de Música Latinoamericana en La Habana de septiembre de 1972, oficiaron de representantes de los sellos chilenos IRT y DICAP en las negociaciones sostenidas con la Casa de las Américas y el sello cubano EGREM. En ambos casos, los convenios tuvieron buenos resultados a mediano plazo, dada la edición de material discográfico chileno en Europa y la de música cubana en Chile. Aquí les muestro algunos ejemplos, bueno, de los discos editados por Quilapayún, pero acá más concreto las carátulas y la difusión chilena de los discos cubanos. Finalmente, la participación, también se proyectaron estos intercambios y convenios durante los primeros años del exilio, cuando sellos europeos y cubanos reeditaron una música considerada en peligro. Finalmente, la participación en los festivales del canto político en la República Democrática Alemana constituyó la experiencia de diplomacia musical informal más importante para los músicos chilenos. El Festival de la Canción Política de Berlín y el 10º Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes fueron la oportunidad para mostrar el repertorio de la nueva canción y para ganar apoyos políticos hacia Chile. Quilapayún participó en la segunda y tercera versión del Festival de Berlín. Por su parte, Isabel Parra solo participó en la segunda versión. De manera similar, la presencia de Inti Illimani, Marta Contreras y Payo Grondona en el 10º Festival Mundial promovió internacionalmente la concepción musical chilena, al mismo tiempo que reflejó el papel político que el folclore comenzaba a desempeñar en el contexto de la Guerra Fría cultural. El trabajo diplomático realizado por los músicos chilenos, plasmado en discos, televisión y cine, vehiculó convicciones y emociones políticas radicales, así como un fuerte sentimiento internacionalista, ya que para muchos europeos, Chile representaba una hoja de ruta, por lo que se sentían cercanos a los debates y luchas de ese pueblo. Más que el sonido, lo llamativo resultaba ser el testimonio dado por los músicos chilenos. Ahora me concentraré en la perspectiva nacional por ser la más desconocida. Bajo el marco de la Operación Verdad, el gobierno de Salvador Allende invitó a una cincuentena de intelectuales, músicos, artistas, periodistas y personalidades extranjeras para visitar el país y ver de primera mano el proceso. Esta medida de puertas abiertas no solo buscaba imponer un itinerario restringido de actividades, ya que por el contrario se animó a los invitados a recorrer el país sin obstáculos, permitiéndoles establecer un contacto directo con diferentes personalidades nacionales y organizaciones sociales. En general se trataba de simpatizantes de izquierda, quienes se veían seducidos por el proceso chileno y la figura de Salvador Allende. Entre los compositores de mayor renombre que aprovecharon esta invitación se encuentran Mikis Theodorakis y Luigi Nono, quienes visitaron diferentes regiones del país, participaron de talleres y encuentros con estudiantes chilenos. Pero también se invitó a una decena de cantantes populares, conjuntos y ballet de danza folclóricos procedentes de América Latina, África y del bloque soviético, quienes realizaron giras, promovieron espectáculos y compartieron con los músicos locales. A diferencia de la imagen monolítica que aún pesa sobre el campo artístico durante la Unidad Popular, la medida diplomática promovió un intenso intercambio musical, incentivando un carácter cosmopolita y humanista en la escena musical de Chile. Dicho de otro modo, en el Chile de la Unidad Popular no solo se podían escuchar quenas y charangos, sino que toda una diversidad de músicas populares y folclóricas del mundo. He identificado la visita de cerca de 65 cantantes, conjuntos y ballets folclóricos provenientes de una veintena de países, quienes realizaron en total una cincuentena de actividades musicales por Chile. Los contingentes más numerosos provinieron de Cuba, Argentina, Uruguay y la Unión Soviética. Podemos separar en tres el tipo de actividades realizadas por los músicos extranjeros en Chile. Primero, el aprendizaje musical. Segundo, las giras nacionales. Y tercero, la participación en festivales de la canción política con vocación internacional. Entre los músicos que viajan a Chile con el objetivo de profundizar el aprendizaje de la música chilena y sudamericana, podemos hablar del conjunto cubano Manguaré. Motivado por el viaje de Quilapayún en la isla, Fidel Castro decidió enviar a 6 jóvenes cubanos bajo el objetivo de reproducir la estética del canto político sudamericano. Como confesaron los mismos músicos cubanos al Siglo, el periódico comunista chileno, Chile fue escogido como destino, ya que ahí, cito, se centraba casi todo el folclore latinoamericano, se recibían influencias de Argentina, Perú, Bolivia, era un país idóneo para conocer esa corriente latinoamericanista.
Los músicos cubanos tuvieron una estancia de 6 meses en Chile entre octubre del 71 y marzo del 72, tiempo durante el cual realizaron cursos de interpretación musical y teatral con los conjuntos Quilapayún, Inti Illimani y Aparcua, y con los cantantes Isabel Parra y Víctor Jara. Como recuerda el cantante Osvaldo Rodríguez, fue una experiencia única de cooperación musical interamericana que ilustraba, cito, la hermandad de dos pueblos separados por la distancia y el clima, pero que lograron cantar juntos. Si bien al principio los cubanos tuvieron dificultad para aprender el repertorio chileno, dada la forma diferente de tocar ciertos instrumentos y el desconocimiento de otros, con el tiempo lograron un dominio del folclore sudamericano que sorprendió. Esto explica su rápida inserción en la escena musical de la izquierda local. Actuaron en fábricas textiles estatizadas, en el Teatro Municipal, en el Teatro de la Reforma de la Universidad de Chile, participaron en el tercer Festival de la Canción Comprometida, en el tercer Festival de la Canción, de la Nueva Canción Chilena, grabaron álbumes y singles por el sello DICAP y también fueron invitados al Canal 7 y 9 de Televisión Chilena. También colaboraron en el disco Chile Pueblo, una colectiva que celebraba el segundo año del triunfo de Salvador Allende en 1972. Antes de partir de regreso a Cuba, realizaron una gira por el norte minero. El paso por Chile permitió conocer de cerca la orientación y el repertorio musical cubano, al mismo tiempo que estableció lazos políticos y artísticos que se extendieron durante toda la década de los años 70. El segundo tipo de actividades estimuladas al alero de la Operación Verdad fueron las giras artísticas a través del país. Los casos más relevantes fueron los de la Embajada Artística Saludo Cubano y los ballets folclóricos y conjuntos populares provenientes del bloque soviético. En ambos casos, el objetivo principal consistía en recorrer el país, tomar contacto con el público y dar un mensaje de solidaridad con el proceso chileno. Saludo Cubano estuvo liderado por Carlos Puebla, quien, junto con la Orquesta Aragón, Ela Calvo y Los Papines, recorrieron el país en agosto de 1971 y nuevamente de marzo a mayo de 1972. Cabe mencionar que estas giras se entrelazaron con objetivos diplomáticos propios del Estado cubano, tal como lo dejan entrever las cintas magnetofónicas que el mismo Carlos Puebla dejara en la misión diplomática chilena en La Habana, consistente en canciones de homenaje a la visita de Fidel Castro en Chile, esto en noviembre de 1971. Por su parte, desde el bloque soviético llegaron ballets folclóricos de Armenia, Siberia, Lituania, Checoslovaquia, Bulgaria y Rusia, que junto con los conjuntos populares Terricón y Ritmo, recorrieron diversas ciudades chilenas. Músicas bailables por el lado cubano y espectáculos de variedades y danzas tradicionales por el soviético. Desde una perspectiva estética particular, cada uno nutrió la escena musical chilena de sonidos, atuendos y orientaciones diferentes del espectáculo musical. Si los primeros sorprendían, cito, por las cualidades de las interpretaciones, ejecuciones y bailes, trayendo la realidad que vive el artista cubano en este país, los segundos deslumbraban, cito, por sus danzas masculinas, donde la acrobacia demuestra la perfecta preparación técnica de los bailarines. Sin renegar de cierto acercamiento exótico, los espectáculos cumplían la expectativa estética proyectada sobre ellos desde un país periférico como Chile. Los espacios animados por la música cubana y soviética fueron similares: Teatro Municipal, Estadios Chile, Teatro Caupolicán, fábricas estatizadas, canales de televisión, etc. Y cabe mencionar que estos fueron los mismos espacios concurridos por los músicos chilenos de la Nueva Canción. En ambos casos también vemos un fuerte apoyo logístico y económico de los países de origen para promover su música en Chile. Por un lado, la Embajada Cubana y el Instituto Chileno Cubano apoyó gran parte de la Embajada Artística de Carlos Puebla, y lo propio hicieron las embajadas de los países del bloque soviético con sus propios ballets folclóricos. Al respecto, podemos mencionar el costo que significó para la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia la visita del ballet de danza folclórica Lugnica, compuesto por 25 bailarines, 15 músicos y 2 cantantes solistas, quienes entre abril y agosto del 73 se presentaron en ciudades como Santiago, Antofagasta, Iquique y Arica. Finalmente, un tercer tipo de actividades promovidas en Chile fueron los festivales musicales con vocación internacionalista. Se trató de eventos centrados en la canción política, pero donde el sonido folclórico fue protagonista. Los más importantes fueron el cuarto Festival de la Canción Comprometida y el primer Festival Internacional de la Canción Popular. El primero fue auspiciado por el Instituto Chileno Cubano de Cultura y la Municipalidad de Valparaíso y se desarrolló en la Quinta Vergara, mientras que el segundo contó con el apoyo del Departamento Cultural de la Presidencia, la Federación Mundial de la Juventud y el Comité Chileno Preparatorio al 10º Festival Mundial de Berlín.
y se desarrolló en el Fortín Prat y en el Estadio Chile en Santiago. Ambos fueron un evento nodal significativo para los intercambios musicales transnacionales. En ellos vemos convivir tanto músicos chilenos de la nueva canción como extranjeros provenientes de Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y Finlandia. Como recordara Alfredo Zitarrosa, este tipo de eventos, de festivales, fue una demostración de la fuerza de la canción popular chilena, al mismo tiempo que un evento internacionalista que ponía en primera escena el proceso político de la unidad popular. Ambos festivales contaron con una participación masiva del público local, siendo transmitidos por televisión y grabados en discos. Sin embargo, lo más relevante fue la oportunidad de intercambiar repertorios e ideas acerca de los objetivos del canto político y la creación de una red artística que se proyectó por América Latina y Europa. De hecho, durante el exilio, los músicos chilenos compartirán escena precisamente con estos mismos músicos que visitaron Chile. En este sentido, los festivales vehicularon un tipo de diplomacia que se desplegó más allá del evento particular y tuvo consecuencias en la forma en que el público extranjero pensó Chile y su folclore. Para concluir, las aristas vistas en la ponencia muestran la profundidad de las dinámicas de intercambio y conexiones artísticas entre Chile y el resto del mundo. Se trató de experiencias donde el folclore logró posicionarse como una lengua franca al ser compartido por músicos y conjuntos, al mismo tiempo que un componente fundamental de la comunicación política. Al desnacionalizar la tradicional imagen de la escena musical en tiempos de la unidad popular, vemos aparecer otra imagen más rica en sonidos y colores, animada por diversos vectores de difusión y circulación musical, y donde el componente cosmopolita, vehiculado por el sinnúmero de artistas detectados, constituyó una de sus orientaciones centrales. Muchas gracias. Julio, ¿nos escuchas? Está en silencio. Ah, perdón, estaba hablando, perdón. Pues nada, te decía que muchas gracias, enhorabuena por tu comunicación, por ceñirte al tiempo y vamos a continuar con el siguiente, en este caso, la siguiente ponente, que es Ana Céspedes Alfaro, de la Universidad de Guadalajara. Ana, tienes 15 minutos. Muchas gracias. A ver si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Bueno, buenas tardes a todos. Esta ponencia es parte de la investigación música originaria de la cultura diaguita chilena. Esta investigación se dividió en dos apartados. Por un lado, la revisión a los vestigios arqueológicos que se suponen son instrumentos musicales, y por otro lado, las reinterpretaciones que surgen en la actualidad a partir de ellos. Fue financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. El objetivo en particular de este apartado ha sido conocer cuáles son las reinterpretaciones actuales de la música diaguita, qué entendemos por música diaguita, y finalmente conocer las características significativas de los elementos que son fusionados desde un punto de vista esencialmente musical y también performativo. Todo esto en un contexto de música popular y de los géneros fusión. Bueno, ha sido construida desde la perspectiva etnomusicológica, se utilizó principalmente el método etnográfico, la observación participante, entrevistas, y en particular las entrevistas fue un método, bueno, de bola de nieve, en donde yo solamente identifiqué a dos intérpretes que eran los claves de este tipo de música, y estos informantes me fueron sugiriendo a más personas a medida que los iba conociendo más. Para contextualizar, la cultura diaguita es uno de los pueblos amerindios que habitan el actual territorio chileno, desde la época precolombina hasta la actualidad. Sus adherentes conservan algunas de sus manifestaciones étnicas, culturales y un territorio geográfico, el que está situado en el norte semiárido de Chile. Bueno, es necesario aclarar también que esta cultura está presente en Chile, en el norte semiárido, y también en los valles calchaquíes de Argentina. De hecho, a partir de esta cultura recibe el nombre diaguita.
En Chile, bueno, reconocen a 9 etnias como las agrupaciones que forman parte del Estado. Esto recién fue reconocido en el año 1993 con el surgimiento de la ley indígena. Sin embargo, los dieguitas no estaban incluidos en ese momento en el reconocimiento, el que se haría recién hasta el año 2003. Según el último censo, indica que el 12% de la población total de Chile se reconoce como parte de algún grupo originario, y dentro de ellos los diaguitas son el tercer grupo con más adherentes en el país. En el ámbito de la cultura expresiva, podemos advertir que las personas o la cultura inmaterial de las sociedades actuales, en una constante búsqueda por reivindicar su adherencia a este pueblo originario y por buscar la reivindicación de sus derechos sociales, sustentan su existencia principalmente en la cultura material, en los vestigios arqueológicos que se resguardan en museos, en lugares de la región, paisajes sonoros, pero también en expresiones como los bailes chinos, que son comunidades que expresan su fe por medio de la música, el canto, la danza, y que utilizan las flautas de chinos, que poseen gran similitud con pifilcas y flautas prehispánicas que se han hallado en esta región. Se produce de alguna manera una tensión entre el archivo y el repertorio, como diría Diane Taylor. Esto surge desde el presente y se toman ideas desde diversas fuentes, que van desde artefactos arqueológicos, pero también desde estudios científicos, desde géneros musicales o rituales, con la finalidad de crear reglas, símbolos e ideas que son transmitidas como una especie de tradición entre la comunidad. Ciertamente este hecho los permite conectarse con un pasado histórico adecuado para estos fines de difusión y de reivindicación étnica. Los hallazgos de esta investigación principalmente han sido tres. Por un lado, que existe una creciente necesidad por reivindicar estas raíces originarias en medio de un país que vive profundos cambios estructurales y cuyos pueblos originarios estuvieron ausentes de la historia republicana. Entonces, a partir de este siglo, han querido reivindicarse como tal. Por otro lado, que los músicos y compositores en la actualidad crean su repertorio a partir del archivo de diversas fuentes, como mencionaba recién, ya sean artefactos arqueológicos, estudios científicos, géneros musicales, rituales y otras referencias etnográficas. Como definición, los intérpretes que consideran que su música es de raíz diaguita, lo asumen como tal en tanto que ellos pueden pertenecer a este pueblo, o sea que se pueden identificar como parte de esta etnia, o bien pueden tomar elementos de esta etnia para construir su discurso musical. Entonces, ¿en qué elementos concretos se basarían estos creadores para sustentar sus performances? Por un lado, desde la organología vamos a encontrar que algunos de los intérpretes utilizan réplicas o reproducciones de instrumentos prehispánicos. Como vemos ahí en la presentación, la mayoría son aerófonos. Vemos antaras, silbatos simples, silbatos angulares, ocarinas, pero también vemos litófonos. Y si bien es cierto, vamos a encontrar instrumentos de membrana o idiófonos, estos últimos no aparecen dentro de las performances. De alguna manera se muestra como una predilección por instrumentos de aire y, por sobre todo, por mantener instrumentos de la tradición popular, ya sea batería, bajo y guitarra. Vamos a encontrar también que hay constructores de instrumentos, son dos figuras las que más se destacan. Jimmy Campillay, por un lado, quien es audiovisualista, músico y constructor del Valle de Elqui. Él recopiló información a partir de instrumentos prehispánicos y creó sus réplicas. Por otro lado, Rodolfo Medina, músico y constructor, quien trabaja en Santiago, también ha recreado instrumentos de origen prehispánico. Ahí vemos algunas de las piezas que ellos han realizado. Desde lo sonoro, además de utilizar los instrumentos que recién vimos, los que, dada su naturaleza, sus materiales, la forma interna de los tubos, van a brindar una sonoridad diferente, también se manifiestan a través de una constante búsqueda del sonido rajado. Este término lo propuso José Pérez de Arce en 1998 y está referido a una superposición de sonidos
disonancia o cohesión simultánea, y es propio de los que ya mencionaba, los bailes chinos, quienes en sus flautones, bueno, no utilizan un tubo simple, sino que es un tubo complejo, un tubo de menor diámetro unido a uno de mayor diámetro, y eso ocasiona que surja este sonido en donde realmente no existe una frecuencia pura, sino que es una superposición de sonidos, y es lo que vamos a escuchar ahora. Este amalgama sonoro, que también podemos considerar como una especie de pregunta y respuesta, o como una tropa que va preguntándole a la otra, también es una característica que muchos intérpretes intentan replicar en sus propuestas, pero no solamente a través de réplicas de estos instrumentos, sino también llevados a instrumentos como los que utilizamos hoy en día. Por otro lado, otra cuestión esencial que se utiliza en las performances es la métrica. No es algo fijo, sino que es algo más bien variable y que da paso a una constante experimentación sonora. Vamos a escuchar un ejemplo. Esto es... Bueno, en ese video que acabamos de ver es un fragmento de la canción El Pulsar de la Tierra de la banda Magnolia. Ellos, por un lado, toman toda su influencia del blues y del rock y toman elementos también de la cultura diaguita para conformar su discurso. De hecho, vimos al principio que aparece uno de estos intérpretes, bueno, un chino, con su respectivo flautón. Los bailes chinos son estos, son cofradías de danzantes que principalmente van a utilizar la flauta y van a utilizar estos tambores. Este sonido de alguna manera se reconoce como herencia de lo que son los sonidos prehispánicos, como la continuidad entre lo que sería el pasado y el presente, por eso se toma tanto como referencia en todas estas propuestas de música popular. Desde el punto, bueno, los géneros musicales que más se utilizan para estas fusiones son por un lado el jazz, el blues, el rock, porque según las mismas personas que yo entrevisté, ellos me dicen que son géneros que permiten la experimentación sonora, que no son tan cuadrados, aun cuando podamos tener ciertas réplicas, sobre todo con el blues, que sí tiene una estructura bien fija. Y por otro lado, la música latinoamericana también se toma como un género base para poder crear estas fusiones. Desde el punto de vista visual, vamos a ver que en las propuestas podemos encontrar desde quienes no hacen ninguna referencia a la diaguita, hasta quienes van a tomar patrones de esta cultura o de la alfarería para ponerlos ya sea en su ropa, en la vestimenta, o como veíamos en el video anterior, maquillaje también para reforzar esta idea. Jorge Araya, quien vemos ahí y quien vimos en el video, bueno, él decía que se reconoce por un lado chileno, se reconoce diaguita, pero no puede dejar de pensar que él también tiene una influencia estadounidense. De hecho, por eso él se inspira en la banda Kiss para crear su maquillaje y también, bueno, la alfarería que vemos acá abajo. Entonces él decía, bueno, yo acá manifiesto que al dejarme un ojo libre, estoy por un lado mostrando lo que soy con mi influencia hispano-chilena y al pintarme por otro lado este ornamento de diaguita, estoy reconociendo también mi raíz indígena.
En cuanto a los movimientos, vamos a ver que tienen directa relación con los bailes chinos. Vamos a ver, sobre todo, ejecuciones caracterizadas por saltos y flexiones de piernas que van al ritmo de la música instrumental. Sobre todo en contextos que buscan una representación cercana de lo que fue la práctica sonora ancestral, porque veremos también contextos de música de concierto, en donde los músicos van a adoptar una postura como intérpretes que están en el escenario y los interpretantes que lo están observando. Vamos a ver esta breve audición de lo que sería una propuesta ya que busca, busca representar o querer representar cómo pudo haber sido la música prehispánica. Y esto está directamente relacionado también con lo que es el imaginario de los propios músicos. O sea, ellos me decían, bueno, yo creo que la música en el pasado ha de haber sido comunitaria, ha de haber sido en donde todos nos comunicábamos entre sí, no tanto esta postura del escenario. Por lo tanto, ellos van a buscar replicar de alguna manera esto. Bueno, para finalizar, es complejo pensar en el proceso actual de creación de estas performances porque responden a diversas causas, las que después del trabajo etnográfico, la observación, las entrevistas y sobre todo la revisión del material digital, se puede concluir que estos impulsos responden a tres causas. Van a ser personales, sociales y también políticas. Personales, personales porque incluye la visión del mundo que tiene cada una de estas personas, los mitos que nos guían como individuos, las cosmovisiones, incluso nuestras propias creencias religiosas. Es un deseo que tienen estos intérpretes por recuperar esa memoria, aunque sea del imaginario o aunque sea a partir de los pedacitos de vidrio que ellos no hayan dejado, como dijo uno de los entrevistados. Probablemente todo aquello que tiene una reminiscencia a lo diaguita, ya sea el entorno geográfico, la cultura material o la cultura inmaterial. Tal vez lo más importante sea sugerir que son síntomas de ideas sociales que están circulando y por consiguiente indicadores de otros problemas o que de otro modo no se reconocerían. Tal vez incluso ellos están buscando acercarse a estas expresiones en medio de un país que vive una profunda crisis. Y hoy, cuando nos sentimos en medio de una presión total, el acercarse a las culturas indígenas ofrece también una visión que mira hacia el futuro. Así lo manifestó uno de estos intérpretes. El pensar desde una perspectiva indígena nos brinda una visión mucho más duradera de la vida. Desde las reivindicaciones sociales de los pueblos originarios se genera un proceso sistemático de mestizaje entre las artes, y en especial en la música, a través de la cual se crean nuevas fusiones y un nuevo imaginario colectivo sobre las épocas prehispánicas. Ciertamente este imaginario que se crea parte de la intención que tienen los mismos músicos y los creadores. La música entonces va a ser el arte que a través de este timbre que ha trascendido épocas y a través de las diferentes organizaciones sociales trasciende también fronteras y es capaz de contener el pensamiento social, de promoverlo, de convertirlo en una manifestación del imaginario colectivo, pero también en un punto de confluencia que permite crearlo. La música entonces se convertirá en una vía de acceso para acceder también al imaginario de una cultura, en donde los pueblos indígenas anclan su memoria en un pasado definido como ancestral, inmemorial o preexistente, pero también viven hoy un proceso de resignificación importante que se expresa de muchas maneras. En otras palabras, tienen una memoria de pertenencia que les permite catalogarse como diaguitas, ya sea el lugar donde nacieron, sus apellidos, su herencia familiar, su color de piel, la sonrisa apagada. Y también hay elementos culturales como las historias, las conductas, la música, el arte o la identidad geográfica. Es un reencuentro con la identidad. Es el intento de hacer memoria para seguir practicando sus formas de vida. Finalmente, desde un punto de vista político, es innegable que el reconocimiento de los diaguitas como etnia genera un proceso sistemático de creación y de revitalización de este grupo, el que desde las políticas estatales se tradujo en la creación de un archivo de apellidos y de toponimia, de fondos de revitalización, de cultura, educación, vivienda incluso, que privilegiaron a las personas pertenecientes a este pueblo. De hecho, en alguna oportunidad se me preguntó si yo postularía esta investigación a uno de estos fondos,
a los que respondí, bueno, pero yo no soy diaguita y no me puedo declarar como tal. Aún así, esto me generará incentivos. Pero bueno, ¿cómo se va a negar que estas circunstancias también nos pueden ayudar a inclinarnos hacia estas culturas? Bueno, vamos a reconocer entonces que la fusión es un género que esencialmente está constituido por lo étnico y por los géneros populares. Lo étnico se reconoce como un recurso de identidad, esencialmente mestizo, relacionado con etnias como la mapuche o la dieguita, pero que, según estas personas, omite cualquier influencia occidental. La cultura étnica, por otro lado, la reconocen como un recurso sonoro. Proviene principalmente de sonoridades naturales o de la naturaleza, del sonido de las aves, las plantas, pero también del instrumental prehispánico que vimos. Lo popular, por otro lado, al igual que lo étnico, es considerado como un recurso identitario y sonoro. Lo identitario forma parte de la herencia familiar como un núcleo autónomo de la zona, en este caso del norte del semiárido de Chile, pero también existe una identidad musical, en donde acá ellos sí reconocen la tradición occidental como parte del sustento de su saber musical, sobre todo como vimos del rock, la música andina, el blues y el jazz. Van a ser los tres géneros más importantes según estos entrevistados porque marcaron su infancia y juventud, pero también porque son géneros que permiten la improvisación y la creación sin límites. Finalmente, entre los recursos de composición más utilizados se observa la variación en la estructura y la forma, la improvisación y la utilización de escalas cromáticas, pentafonía y sistema modal. Para utilizar esto, obviamente estos intérpretes deben recurrir a instrumentos como guitarra o teclado, porque un silbato simple no nos podría brindar todas estas capacidades sonoras. Y bueno, como se ha planteado a modo de hipótesis, gran parte de este imaginario se sustenta en cuestiones concretas. El hacer memoria se toma desde el archivo y se transforma en repertorio. Y es interesante porque también esto muestra la época en la que vivimos, una época de hiperconexión, en donde podemos acceder a todo tipo de información y reinterpretarlo a nuestra manera. De alguna manera va a cambiar el soporte, cambia el origen de nuestras fuentes y también cambian los ritos. Eso. Muchas gracias. Gracias, Ana. Vamos rápidamente a continuar con la siguiente comunicación que corre a cargo de Víctor Navarro, que es investigador independiente. Víctor, vamos a ver si nos ajustamos a los 15 minutos y luego tenemos pues unos minutillos para hacer comentarios, preguntas, etcétera. Adelante, Víctor. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Voy a poner la presentación acá y comienzo inmediatamente. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Em, ¿Me estoy diciendo? No se ve la presentación, Víctor, y se Sí, te ya, escucha. gracias. Comienzo entonces. Ya. Y la travesía en la obra del músico. ¿Me escuchan bien o un poco cortado? Sí, bien, bien, ahora bien. Eh, Ahora sí, ya, perfecto. Comienzo entonces.
Patricio Castillo es un músico de amplia trayectoria, cuyo trabajo e influencia se aprecia en un extenso corpus de discos claves de la música popular chilena, entre los que figuran obras de Quilapayún, Víctor Jara, Isabel Parra y Los Jaivas. Exiliado en Francia desde 1973, su obra solista es casi desconocida en el país. Decidí realizar un acercamiento inicial a su extenso catálogo discográfico con el análisis de su obra reciente, por ser la que representa de mejor manera las motivaciones y visión actual del músico. El corpus analizado son sus 3 discos solistas aparecidos entre 2009 y 2019, lo que suma un total de 30 composiciones. Al indagar en las directrices y significados de este trabajo solista, necesariamente surge la interrogante de si es una continuidad natural de la nueva canción chilena o si es manifestación de una identidad periférica a esta, que remite a un imaginario particular más amplio y transnacional. El exilio ha sido definido como una imposición que separa forzadamente a las personas de su entorno de vida, de su hogar, su tierra, raíces y pasado. La palabra en sí conlleva connotaciones de dolor y de alienación, de la entrega de la persona a la abrumadora fuerza de años de infructuosa espera. Históricamente es una práctica común en todos los gobiernos de América Latina, donde ha sido considerado como un modo central de hacer política. Kaminsky señala la estrecha relación del exilio con el espacio y con el movimiento en el espacio, definiéndolo como un tipo de nomadismo, un proceso de movimiento y cambio más allá del cruce de una frontera. Una variante histórica del exilio fue la deportación, es decir, la expulsión que tenía lugar a través de un puerto a un lugar al otro lado del mar, lo que implica el desplazamiento forzado y encuentro-desencuentro de grupos humanos y culturas a través del curso de las mareas, adquiriendo el mar características de espacio socializado y pudiendo ser pensado bajo el concepto de lugar antropológico de Marc Augé, el cual define que un lugar está cruzado por los atributos de lo histórico, relacional e identitario. El mar también ha sido punto importante de la teoría cultural de las últimas décadas, ya sea para repensar la identidad de las comunidades africanas en la diáspora en el marco geográfico histórico del Atlántico Negro de Gilroy, o de los estudios transatlánticos, cuyo origen está en las múltiples travesías que unieron diferentes puntos geográficos que comparten el acceso al Océano Atlántico. Linhart propone analizar estos estudios a partir de una poética del naufragio, de pérdidas irreparables e innombrables para el exiliado, que implica un irremediable estado melancólico en la creación literaria, el cual representa las consecuencias de las travesías, donde la posibilidad de naufragio es una alusión a los límites en los que las metáforas se estrellan con lo que buscan representar, y que posibilita un nexo entre los exilios, el cual marcaría tanto a la literatura como a la economía y al desplazamiento de personas. En el caso chileno, a partir del golpe militar de septiembre de 1973, miles de personas salieron del país por razones políticas. Según datos de Amnistía Internacional, para junio de 1974, 150.000 chilenos estaban en el exilio, siendo acogidos en países de 3 zonas geográficas: América Latina, Europa Occidental y Europa del Este. Patricio Castillo fue uno de tantos chilenos que tuvo que realizar la travesía hacia esas tierras. La actividad musical de Patricio Castillo comenzó a mediados de la década de los 60, cuando fue integrante del grupo folclórico Pucará, para en 1966 integrar Quilapayún, donde participó como guitarrista, arreglador y compositor. Este trabajo creativo será continuado en los discos solistas de Víctor Jara, donde realizará una labor de composición compartida, lo que sitúa a Castillo en el grupo de creadores que desarrollaron un tipo de música de cámara popular, dentro de la nueva canción chilena. Esto no impidió que el músico se integrara a otras escenas y grupos juveniles con otras visiones de mundo, como lo fue su cercanía con Amerindios, Los Jaivas, Manduca Congregación y Geraldo Vandré. El golpe de Estado de 1973 obligará al músico a partir al exilio, pasando por Cuba, la RDA y Francia, país en el que fijará residencia. Allí continuará su trabajo musical, especialmente con Isabel Parra, Los Parra de Chile y Los Jaivas, y como bajista en orquestas de salsa. En la década de los 80, el músico adopta la nacionalidad francesa, siendo en la actualidad un ciudadano franco-chileno.
En 2015 es cuando el músico comienza su retorno al país, después de 42 años de destierro. Su obra solista está constituida por 6 discos: La primavera muerta en el tejado, con textos de Patricio Mans; Provinces, Evening Cocktail, Travesía, Huellas en el mar y Mareas. La trilogía de discos publicada por Castillo entre 2009 y 2019 comienza con la obra Travesía, proyecto surgido a partir de la invitación que el músico recibió para participar del Festival Barna Sands en Barcelona en marzo de 2008, lo que derivó posteriormente en la grabación de un disco que incluía autores chilenos como Violeta Parra, Víctor Jara, Gitana Rodríguez y composiciones propias. También hay nuevas versiones de sus composiciones antiguas que había grabado con Quilapayún, como el caso de Gringa y Noche de Chile. El segundo disco de esta trilogía es Huellas en el mar. En palabras del músico, este disco refleja un viaje interior basado en experiencias personales, existenciales. La pieza medular de la obra es la canción Vuelto una estrella, con letra del poeta mexicano Alejandro Espinosa Camargo, la cual está dedicada a la muerte de su hijo acaecida en 2008. El disco refiere también a otras muertes, como la de su amigo el poeta Higinio Mena, a quien dedica la pieza Rubaiyat. También está marcado por el desplazamiento geográfico, el reencuentro con Chile, el recuerdo de los viajes y las aventuras por Europa junto a Gitano Rodríguez, donde el hacer música no era precisamente un acto artístico, sino una forma de sobrevivencia. En el año 2019 aparece el disco Mareas, tercero de esta trilogía y constituido exclusivamente por piezas instrumentales. La idea general de la obra alude a personas y lugares, tanto de su historia francesa como en su retorno a Chile, pudiendo ser visto como un acercamiento al espacio más personal del músico. Al observar estos discos como un conjunto o trilogía, se aprecian temáticas centrales que dialogan entre sí. El primer elemento articulador del conjunto es la pieza Mareas, la cual aparece en los 3 discos en distintas versiones, funcionando como un tipo de continuidad entre ellos. Situada al cierre del primer disco, al inicio del segundo y al medio del tercero, parece que la pieza resume la idea central de desplazamiento geográfico y unidad entre pasado y futuro que la pieza Travesía parece insinuar. Compuesta en el año 90, la pieza toma como inspiración una experiencia oral vivida por Castillo en la puntilla de la Caleta de Orcón, en Chile, donde realizó una escucha activa del entorno sonoro, percibiendo la diversidad de sonidos producidos por el paso del oleaje entre las rocas. La composición para guitarra fue realizada posteriormente en Francia, en base a los recuerdos de aquel acontecimiento. Para Castillo, en ella hay una nostalgia del sonido del mar chileno, manifestando con claridad la añoranza que produce el exilio incluso a niveles aurales. Melancolía que en Castillo conduce a una poética del naufragio, que tributa mediante el sonido lo perdido en la travesía existencial. Otro elemento importante que dialoga con el conjunto es la imagen de la muerte. Se profundiza en esta en el segundo disco, donde la canción Vuelto una estrella parece ser el nudo central de la trilogía. Esta canción trata el tema de la muerte del hijo mediante metáforas de travesía marítima. Surcan por aguas inciertas las naves de nuestras vidas, definen sus travesías al país
existencia. Toma el timón la conciencia, se aventura esperanza. Entre alegría y quebranto, va perfilando su rumbo. Solo un destino es seguro, pero hincha velas el canto. Posteriormente creará la pieza Pies en el agua, que aparece en el mismo disco, donde describe poéticamente el momento en que arroja las cenizas de su hijo en el río Hérault, en el sur de Francia, lugar donde ambos habían vivido sus momentos más felices. En esta canción aparece la frase y el concepto huellas en el mar, que para Castillo simboliza lo efímero de la existencia y de nuestro paso por el mundo. En las entrevistas realizadas al músico aparece otro elemento importante referido a cómo la temática de la travesía marítima es pensada no solo como un desplazamiento espacial, sino también temporal. Es, comillas, el traspaso de un lugar a otro, y el traspaso de un tiempo a otro tiempo, y de una vida a otra vida, cierro comillas. El desplazamiento temporal entre el yo actual y el recuerdo es descrito por Castillo al constatar que ya no es la misma persona del año 70, el personaje que tocaba en Quilapayún. Esta autoconciencia de transformación personal se podría relacionar también con las reversiones de sus propias obras realizadas en estos discos, por ejemplo, los temas Gringa, Noche de Chile, San Juanito y Vidala, Altea, Mareas. Siendo Mareas el caso paradigmático, pues la reversiona secuencialmente en cada disco. Para el músico, una obra va con el tiempo, nunca tiene una forma definitiva ni realmente acabada. A pesar de lo que el compositor piense, el tema sigue viviendo solo. Con el tiempo se relabora, sugiere otras cosas, marcado por el bagaje musical que se tiene en cada época. Así como en los comienzos de Quilapayún el autor estaba marcado por la música argentina y andina, en el periodo de exilio recibe otras influencias, desde la música francesa, la afrocubana y el jazz, lo que incide en la reelaboración continua de su propia obra. También se puede apreciar un distanciamiento de la temática explícita y panfletaria realizada por Quilapayún en los 70, definida por el autor de la siguiente manera: yo no estoy para nada, comillas, yo no estoy para nada en la consigna actualmente. Estoy en una música que va más al interior de la persona, es una música más del alma, cierre de comillas. Asimismo define su obra desde una diferencia o brecha, como un tipo de composición separada de la tradición de la música chilena. Este distanciamiento de los chilenos se manifiesta también en las dificultades que el músico ha experimentado en su retorno, donde su identidad franco-chilena ha tenido escollos para comprender el país al que volvía. Gracias al análisis realizado, se podría pensar que para el autor la imagen del mar es la esencia misma de la complejidad existencial, el movimiento continuo entre futuro, presente, pasado, yo actual, yo anterior, y la constatación de lo impermanente en la vida y en la propia obra, cuyos hitos son las diferentes paradas transitorias, puertos, en que el autor toma conciencia de los efectos del desplazamiento en sí y de las fracturas y pérdidas que la travesía del exilio ha implicado en el plano personal. Finalmente, he optado por la poética del naufragio como una forma de aproximación al impacto del exilio en esta obra, quedando abierta la posibilidad de exploración de sus características más luminosas en futuras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Perdonad que aquí ya se está oscureciendo. Bueno, pues nada, nos quedan unos minutos para, bueno, si hay alguien entre el público, creo que está Rosa Inés, o entre nosotros que queramos hacer alguna consulta. Entonces, bueno, pues si queréis comentar alguna cosa. Javier. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, para Ana, que bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y me interesó mucho cuando hablabas de
de la recuperación de la música diaguita a través del archivo. Cuando hablaba de archivo mencionaba la organología, entiendo, y las réplicas. Entonces me preguntaba, finalmente los músicos, ¿qué utilizan cuando hablan de archivo? ¿Artefactos o también van a archivos como, digamos, papel o archivos museales o trabajan con grupos de estudios? ¿Cómo reconstruyen la música? Si lo hacen realmente como desde un sentido común, entre comillas, o si trabajan realmente con otro tipo de investigadores más como antropológicos o ese tipo de personas. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Fíjate que archivo no solamente está referido, bueno, al trabajo con textos, como lo entenderíamos desde la perspectiva musicológica, más bien, sino que está referido a objetos, por ejemplo, como mencionaba, cultura material, objetos arqueológicos, pero también archivos en cuanto a lo audiovisual, grabaciones de campo. De hecho, conversando con estas personas, muchos de ellos han tenido acceso a grabaciones de campo, por ejemplo, de Isabel Aretz en los años 60 en Chile, o también algunos han tenido acceso a estas colecciones de los museos arqueológicos de la región. Y otra fuente importante que ellos utilizan para reconstruir su música son también los textos que han surgido, yo diría que en esta primera parte desde los 90, de los 2000 por ahí, textos más biográficos. Incluso ilustraciones, o sea, estos textos contienen como tal ilustraciones y dibujos para explicar muchas cosas, y ellos también lo toman como elemento de su creación misma. Claro. Entonces, claro, el archivo hay que entenderlo como un concepto más bien amplio. Claro, ¿y para la performance hay elementos de tradición oral también? ¿O eso crear su repertorio. Claro. Así es, sí, también hay elementos de la tradición oral, aunque no están tan patentes, por ejemplo, si nosotros vemos la cultura mapuche, en donde existe una línea de continuidad evidente y rituales que se siguen manteniendo desde la época prehispánica, no pasa lo mismo con la cultura diaguita. De hecho, ellos aparecen ausentes, totalmente ausentes de la historia de Chile, hasta recién su reconocimiento en el 2003. Entonces es difícil encontrar en ese sentido antecedentes directos dentro de la misma cultura. Por eso ellos toman estos archivos para reconstruirse. Claro. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Bueno, yo tengo una cosa muy breve para los tres y bueno, no sé, ¿qué os parecerá mi pregunta? Bueno, recientemente en Chile se ha producido un cambio político que yo creo que va de abajo arriba, ¿no? Bueno, pues con la consideración de elaborar una nueva constitución. Y bueno, ha coincidido que en esta mesa los tres sois chilenos. ¿Cómo veis cada uno de vuestros respectivos objetos de estudio, la consideración o los discursos que se pueden generar ante esta nueva, vamos a decir, nueva forma de entender el pasado, ¿no? y de proyectar el futuro? Es una pregunta para los tres y para que habléis, si queréis, ya en 2 minutos y ya nos despedimos, que nos hemos pasado de tiempo. No sé quién responde. ¿Tú, Javier, Víctor? No, yo puedo decir muy poco, la verdad, porque a mí me da la impresión de que la música que yo estudio, la orientación política de la música que yo estudio desaparece en los años 90. O sea, la vuelta a la democracia en los años 90 implica como la desaparición de las redes políticas y la intención musical que hay detrás y la intención política que hay detrás. Entonces me da la impresión de que lo que hoy día sobrevive, y bueno, y apareció también en el estallido social, esta música de los años 70, pero como memoria, pero como una memoria casi museal, que está ahí, bueno, la figura de Víctor Jara, casi como una figura mártir, pero no como un artista. Entonces me da la impresión de que hay una ambivalencia muy fuerte en las músicas que yo analizo hoy. O sea, con la música de los 70 hay vínculos, hay siempre
citas, se habla de la nueva canción chilena con los músicos actuales, pero me parece que es otra cuestión diferente que no dialoga mucho con lo que pasa hoy, que es diferente a lo que pasa con la música indígena o de vocación indígena, pienso yo, no sé. Muy bien. Sí, bueno, por mi parte, a mí esos eventos me hubiese encantado vivirlos de cerca, pero justo me encontraba acá en México. Pero sí he visto con la música que yo estudio que ha habido una revitalización mucho más importante con todo esto. De hecho, en el estallido social y de ahí hacia adelante se han tomado diferentes, ya sea sonidos o músicas o creaciones, símbolos, se han tomado muchos símbolos en la música indígena para reafirmar su postura en la actualidad. Y como me decían a estas personas, pues bueno, ¿por qué lo toman eso? ¿Por qué se están mirando hacia esta raíz? Era porque ellos ven algo que mira hacia el futuro, o sea, algo que es más duradero, que piensa en las personas, en las comunidades, y no es una óptica pues, tan fría y neoliberalista como es la principal crítica de lo que ocurre en Chile. Uh-huh. ¿Y Víctor? Hola. Sí, bueno, en mi caso, yo he tenido varias conversaciones con Patricio Castillo y, bueno, ha sido súper interesante porque él justamente llega antes del estallido social acá a Chile, empieza a volver a Chile en el año 2015. Entonces, él en todo este proceso que se ha dado, ha visto un paralelo bastante grande con la situación que había en Chile en la época de la Unidad Popular. Incluso me ha dicho que hay cosas que las está viendo muy parecidas o casi iguales, sobre todo lo que fue la campaña anterior, la campaña presidencial reciente. Entonces, eso hay como paralelos, como que hubieran ciertos bucles históricos que se están dando y que a lo mejor, en cierta forma, conectan los procesos, ojalá que no con el mismo resultado de esa época. Y por otro lado, también es importante que se puedan revisar las definiciones hegemónicas que hay sobre la música chilena, porque Patricio en este caso tiene una visión súper importante sobre lo que es la historia que no ha sido contemplada, entonces es súper importante que se le dé espacio, porque le fue, él presenció y fue participante de hechos importantes, hitos importantes en la música chilena, o sea, el trabajo con Quilapayún, con Víctor Jara, con Isabel Parra, con Amerindio, o sea, es un arco de producción súper grande y también hay una visión que es distinta y que él que nos puede ofrecer en situación, en su. Así que me parece súper importante, me parece. Víctor, te oímos entrecortado, pero bueno, creo que la esencia de lo que has dicho lo hemos entendido. Bueno, pues nada, Ana, Javier y Víctor, daros las gracias y también a Pablo que ha estado supervisando la grabación y gracias a Rosa e Inés que nos ha estado escuchando y bueno, pues un aplauso virtual para todos y nada, espero que nos veamos. Yo iré a Valparaíso en septiembre para la Jazzpunk latinoamericana, así que si nos podemos saludar, pues allí nos veremos. Bueno, pues nada, buenas noches desde España, buenas tardes para Chile. Adiós. Adiós, buenas tardes.